Hola, soy Alejandra Durón, estudiante de la Maestría en Innovación para el Desarrollo Empresarial del Tecnológico de Monterrey. En esta ocasión voy a hablarles de la presentación final de la materia de Administración del Conocimiento para la Innovación. El contenido que vamos a revisar es la propuesta de innovación en dos puntos: proceso de explotación del conocimiento y todo el análisis que realizamos de la empresa que estuvimos revisando, y cuál es la propuesta de innovación que se basa en ese conocimiento generado de la empresa. Finalmente, las lecciones aprendidas, que es cuál es el resultado que obtuvimos de todo este conocimiento adquirido en esta materia. Primero les voy a contar un poco de la empresa que analizamos. Esclar es una empresa de servicios financieros que inició con una oferta de una tarjeta de crédito y actualmente ha evolucionado hasta ofrecer un sistema financiero completo y regulado. El crecimiento ha generado un reto administrativo para la explotación de todo el conocimiento que genera esta empresa. Particularmente analizamos el área de Customer Experience y cómo esta área interactúa con el cliente y genera este conocimiento a través de la atención y la escucha a ellos. ¿Cómo es el flujo actual o cómo fluye actualmente el conocimiento en esta área de Customer Experience? Hay un diseño de producto en el que se hace un mapeo colaborativo con otras áreas. Se utilizan herramientas como Figma y Miro, y ahí se plasma todo el diseño de este producto. Después se formaliza haciendo documentación centralizada que se controla a través de documentos en Google Sheets, en Google Drive, etcétera. Este conocimiento se transfiere de una forma empírica a través de comunicaciones por vía Slack, que es la herramienta que utiliza la empresa para comunicarse entre las distintas áreas y los distintos actores. Finalmente, ¿cómo se explota? Se integran guías detalladas con base de este conocimiento. Hay una figura del BPO, que es el que genera todas estas guías para entrenar a los agentes que dan atención al cliente, y esto se hace a través de la herramienta Verint. Sin embargo, aún con todo esto detectamos ciertos gaps y cuellos de botella que hacen que el flujo del conocimiento, la explotación del mismo, sea más lento, y en sí la administración. Esto genera cuellos de botella. Hay ciertos temas de interpretación para la integración de esta información. Hay retrabajos, ineficiencias y tiempos muertos en la búsqueda de información por no estar bien etiquetados. El usuario típicamente llama para dar alguna queja o pedir alguna información, algún mal funcionamiento en la app o algún bloqueo, etcétera. El agente hace esta interpretación de la información que le está dando el cliente, lo traduce a términos internos y navega entre manuales, políticas, información generada en las diferentes herramientas para encontrar la respuesta que le va a dar a este cliente. ¿Qué se propone? Pues que haya un sistema que le permita navegar por toda esta información, pero que sea mucho más eficiente en términos de que tenga un lenguaje más técnico que pueda interpretar, que haya políticas estrictas para la organización de esta información, y sobre todo, algo que puede ayudar son los títulos estandarizados. ¿De qué manera puede encontrar esos documentos sabiendo que se tienen que llamar manual, política, etcétera? Entonces, de todo este análisis que realizamos y todos estos gaps que se encontraron dentro del flujo de información y cómo se administra, proponemos esta parte para la explotación de la información. De toda esta información que analizamos, nuestra propuesta va en el sentido de generar un agente de inteligencia artificial basado en modelos LLM. Integra una interfaz que elimine toda esa brecha semántica. Entonces presentamos a Clark Knowledge Assistant. Esta herramienta nos va a permitir traer la información de las diferentes fuentes que hoy existen en la organización, como es Sprint, Slack, documentos, transcripciones, políticas, etcétera, integrarlas en un insight que sea accionable y que sea preciso para resolver las dudas del cliente. Esto, más que un buscador, pretende ser una capa de razonamiento cognitivo que permita encontrar esas palabras clave, traducirlas desde la voz del cliente a la necesidad y a la información concreta con la que vamos a resolver esa necesidad. ¿Cómo pretendemos que esto funcione? Pues que tenga un ingreso de información multifuentes de datos de la empresa que pueden ser estructurados y no estructurados. Hablemos de documentos de Google, la herramienta Brin, manuales, políticas, etcétera, así como los no estructurados que pueden ser desde conversaciones de Slack, Teams, o las mismas transcripciones o las grabaciones de la voz del cliente. Esto se traduce en términos lógicos que va a permitir
identificar esa frase del cliente y traducirla en vectores semánticos que nos puedan dar una respuesta conjunta en toda la información relacionada y den la solución al problema. Con esto podríamos hacer resúmenes de casos que están pasando más típicamente en la atención a clientes, detectar esos gaps entre los productos y las necesidades del cliente, tener sugerencias de acción donde podemos hacer ajustes para dar un mejor servicio, mayor valor. También esto va a tener el componente que va a ir detectando esos gaps y decir dónde nos hace falta información de un producto en específico, de una política o de una situación que está sucediendo tal cual en el mercado o con nuestros clientes. La empatía y la conexión emocional son el verdadero diferenciador de Clark, y es por eso que queremos dar esta herramienta a los agentes para que no lo sustituya, sino que lo ayude a dar una mejor respuesta y enfocarse más en la atención al cliente que en estar buscando la información y en estar tratando de traducir documentación, palabras técnicas, etcétera, para poder darle una solución al cliente. Finalmente, una vez pasado todo este proceso donde analizamos esta empresa, entendimos el concepto de gestión de conocimiento, retomando un poco cuál era la expectativa al principio, yo consideraba que el concepto de gestión del conocimiento se basaba en tres temas: en crear, mantener y explotar el conocimiento o los aprendizajes generados de manera que nos pudieran permitir tomar decisiones. Hoy, al final del curso, veo que es mucho más que eso, todo un sistema de información que involucra a personas, procesos y tecnología para crear capacidades estratégicas en las organizaciones, que sean verdaderos valores intangibles que hacen la diferencia en la estrategia, cómo la empresa está a nivel de mercado, cómo se diferencia de sus competidores, cómo le genera un mejor valor al cliente, que es el propósito final de la empresa. Entonces ya no es solo crear y mantener la información, sino hacer de ella todo una cultura que nos permita diferenciarnos y crear valor. Gracias.